a ligar, vamos a... Ok. Vamos a definir la muerte encefálica en el contexto que va relacionado con la donación de órganos, ¿verdad? Porque esto es muy importante para la procuración de los órganos vitales. Como preámbulo, antes de definir qué es la muerte cerebral, tenemos que ver quién necesita un trasplante de un órgano. Y con la expectancia de vida aumentando, la necesidad de trasplantes por enfermedades crónicas ha aumentado, cada vez va a ser muchísimo mayor. Y los pacientes que tienen enfermedades de órganos con etapa terminal es quien van a necesitar un trasplante. Los órganos y tejidos que pueden ser donados, el riñón puede ser donado tanto por muerte encefálica como por donadores vivos. El hígado también, el páncreas también, el corazón, nada más de muerte encefálica, el pulmón y el intestino, pues también, ¿verdad? Y estos órganos vitales es necesario obtenerlos con el corazón latiendo. No puede ser una persona que ya falleció y que no tiene el corazón latiendo. ¿Por qué? Porque necesitan nutrientes, necesitan oxígeno, necesitan toda la irrigación. Los que se pueden tomar ya con parado el corazón son tejidos como células hematopoyéticas de piel, córneas, hueso, válvulas cardíacas, tendones, cartílago. Y aquí tenemos, por ejemplo, para las córneas hasta 6 horas para tomar una córnea y el hueso hasta 12 horas, y muchos de estos se pueden estar en bancos de órganos congelados para ser usados después, sobre todo los huesos. Entonces, un donador puede darle la vida a 8 personas y beneficiar a más de 50 personas con tejidos y con córneas. Caray, no progresa la diapositiva. Ok. Entonces, ¿cuál es la situación en México actualmente a octubre del 2022? Tenemos 15,223 pacientes en lista de espera. Esto no sé por qué está aquí el teléfono. Por favor, lean lo que les puse en el chat y les están... En riñón tenemos 15,223 pacientes esperando. En córnea, 4,375, 254 hígados, 33 en corazón, 10 hígado riñón, 3 corazón riñón y 2 riñón páncreas. Aquí riñón, yo no sé por qué pusieron esto, pero no aplica. Entonces, vean la cantidad de gente que tiene la esperanza de vida de un órgano. Entonces, la lista es muy grande. ¿Y cuáles son los tipos de donadores que podemos tener? Podemos tener donadores que tienen muerte encefálica, que principalmente es para órganos vitales, como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el páncreas. Y gente que no tiene un donador vivo relacionado se pone en lista de espera para recibir o tener la oportunidad de alguien que tiene muerte encefálica. Y de los donadores vivos tenemos 2 tipos, los vivos relacionados y los no relacionados. Los relacionados significa que son familiares directos y que pueden tener mayor compatibilidad, genéticamente ser más parecidos o ser iguales o ser idénticos. Y estos vivos relacionados pueden ser de primer grado, como son entre hermanos, entre padres, hijos. El padre le puede donar a un hijo, el hijo a un padre, entre medios hermanos.
Y en segundo grado tenemos los primos, los tíos, sobrinos o abuelos. Y los que no son relacionados es porque no son consanguíneos, no tienen una relación familiar. En este caso serían emocionalmente relacionados, por ejemplo, del esposo a la esposa. Hemos hecho muchos trasplantes así, o al revés, pero no necesariamente van a tener una compatibilidad genética. Pueden ser entre amigos, pueden ser entre novios, entre amantes, a veces desconocidos, pero ahí tenemos un riesgo mucho mayor de que pueda haber ahí las cuestiones éticas y venta de órganos o cosas de ese tipo. Entonces es preferible los desconocidos no. Y los altruistas, el donador altruista es aquel donador que dice yo quiero donar un riñón a quien sea, no quiero saber quién, nunca voy a saber quién, nomás quiero donar porque yo quiero, sin recibir nada a cambio. En mis 40 años de estar en los trasplantes, no me ha tocado uno solo. Últimamente hemos tenido dos, se han acercado una mujer y un hombre que dijo que él decía que tenía que hacer algo en su vida y quería donar un órgano, pero ya no lo hemos vuelto a localizar. Y a la mujer que quería donar, pues a la hora que le dijimos que tenía que presentarse al comité de ética y firmar ante un notario público que no va a recibir nada a cambio, ya no se ha vuelto a presentar. Entonces, la verdad, creo que en el mundo ha habido muy pocos donadores altruistas. Si entre familiares no quieren donarle a sus familias, imagínate darle a alguien que no conoces nada más por donar sin nunca saber a quién se lo diste, pues yo creo que está medio difícil. Entonces, si vemos la historia de los trasplantes en México, los trasplantes de riñón, que es el órgano más trasplantado en el mundo, empezó en 1963. En 1967 se hizo el primer trasplante en Nuevo León, en el hospital universitario, y el Hospital San José fue el primer hospital privado en el país en hacer un trasplante renal en 1974. Entonces vemos aquí cómo va la curva de 1963 al 2006, donde se realizan más o menos 2,000 trasplantes, que realmente es un número pues muy bajo, ¿verdad? Muy bajo para la evolución. Vean cómo hasta el año 2000 empezó a dispararse por arriba de más de 1,000 trasplantes al año. Y vemos aquí del 2007 al 2021, pues lo máximo que se llegó es a 3,000 trasplantes, 3,173 trasplantes. Es lo máximo que se ha hecho en el país. En Estados Unidos, por ejemplo, en el Jackson Memorial de Miami, ese solo hospital hace 500 trasplantes al año, para que tengan una idea. Comparándonos, por ejemplo, Estados Unidos hace alrededor de 30,000 trasplantes al año, contra nosotros, que lo máximo histórico es de 3,000. Vean con la pandemia cómo se cayó en el 2020, la curva viene hacia abajo. Todo fue secundario a la pandemia. Y si vemos la relación también de ese número, de esos 3,000 o de 2,000, la relación de vivos a fallecidos, vemos que el porcentaje es muy alto en donadores vivos, que estamos hablando de más de la tercera parte contra fallecidos, cuando en otros países como en Estados Unidos y en España, quizá el 80% de los trasplantes son de donador fallecido, no de donador vivo. Entonces nosotros tenemos una tasa de procuración muy pobre. La tasa de procuración de órganos se mide por millón de habitantes y México estamos como a 5 procuraciones por millón,
cuando España y Estados Unidos, que son los número 1 en el mundo, andan alrededor de 38 o 40 por millón de habitantes. Entonces estamos muy distantes. Entonces, lo que debería de pasar en México es que esta curva, la azul, debería ser de donadores fallecidos y la oscura debería ser de donadores vivos. Deberíamos tener mucho más donantes de muerte encefálica. Y aquí es lo que pasa con los donantes vivos y con los donantes fallecidos, como fue la caída en la pandemia, fue muy importante. Y vemos la lista de espera, cómo está distribuida en el país, que la mayor parte de los receptores, de estos más de 15,000, 14,000, o sea que el 80%, más del como el 80-90% son del Seguro Social, los que están en lista de espera, 2,200 privados, pero cómo llama la atención que entre todas estas instituciones públicas son mucho menos mucho menos receptores en espera que los privados, cuando debería de haber mucho más en el ISSSTE, en salubridad, en la SEDENA, en Pemex, en todos estos, que en la medicina privada. Quiere decir que esas instituciones están teniendo una actividad muy pobre de trasplantes. Y si vemos los trasplantes de donante fallecido, en este último trimestre, en los últimos 3 meses, el IMSS ha hecho 94, la Secretaría de Salud 50, los privados vean 12. O sea, son los donantes que han salido y por dependencia. Entonces vean cómo el IMSS continúa siendo el más alto, pero este número pues debería ser muchísimo mayor. Entonces el panorama en México de la donación está todavía muy pobre. Y la distribución, vemos cómo el Seguro Social es el 53% de los trasplantes que se hacen. En la medicina privada es casi el 30% y en los demás hospitales públicos es un 18%. Pues como quiera, la actividad privada es algo importante, pero sigue prevaleciendo el Seguro Social y las otras instituciones públicas pues no están haciendo mucho en cuanto a trasplantes a la actividad, pero sobre todo en el país lo que falta mucho, tenemos una tasa de procuración de donadores de muertes de muerte encefálica muy pobre. Y si ya nos vamos a lo que es la definición de muerte encefálica, que es lo que se nos ha dificultado mucho en que la gente lo entienda, inclusive hasta los médicos, a esa negación porque creen que la vida está en el corazón y que si el corazón se para, ya se acabó la vida, y no pueden entender que podemos tener personas muertas con el corazón latiendo, ¿verdad? En forma artificial. Entonces, la muerte encefálica es el cese irreversible, porque luego dice la gente que la persona está en coma y que va a despertar. La muerte encefálica es irreversible y es el cese de las funciones encefálicas, incluyendo el tallo. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Sí? Puede seguir, doctor. Sí. Entonces, históricamente, ¿qué ha pasado con los signos de vida y muerte, verdad? En 1627, William Harvey describe la circulación sanguínea por primera vez, el latido cardíaco y la vida y ausencia de muerte. Entonces, él habla de la muerte cuando hay paro cardíaco, que todo estaba en el corazón.
En 1947 se hace la primera desfibrilación eléctrica en un enfermo con 70 minutos de fibrilación ventricular. En 1959 hay el concepto del coma de Passé, que era un estado más allá del coma, que era el cerebro muerto en un cuerpo vivo. Y en 1967, Christian Barnard extrae el corazón latiendo de una mujer que se accidenta y trae la masa cerebral expuesta y se lo trasplanta a un hombre. También aquí se hablaba de que los sentimientos y el amor y todo está en el corazón. Entonces, y el pensamiento, entonces estaba la duda de que si el hombre al despertar iba a pensar como mujer o iba a tener los sentimientos de la mujer. Entonces, pues se vio que no, ¿verdad? Entonces ya el corazón quedó fuera como el centro de los sentimientos y de todo este tipo de cosas. Y en 1968 se hace por primera vez los criterios de Harvard sobre la muerte cerebral. Y en el 81 la Comisión Presidencial para el Estudio de los Problemas Éticos y en Medicina de Investigación Biomédica y Comportamental y el Comportamiento. Entonces, los criterios de Harvard de la muerte encefálica habla de los signos neurológicos donde va a haber ausencia de reflejos del tallo, inactividad cortical, midriasis, ausencia del reflejo de la córnea, hipotonía muscular con ausencia de los reflejos oculocefálicos, ausencia de reflejos oculovestibulares,